Buenas a todos, por acá dejándoles el tema de la nacionalidad y la ciudadanía, que a pesar de que es un punto y aparte, un punto y seguido allí en el tema número 2, yo he decidido dárselos como un tema aparte, pues no considero que sea un subpunto de un tema, ya que es muy importante para ustedes como futuros colegas. Y entre la nacionalidad y la nacionalidad y la ciudadanía, ya que ustedes entienden el tema de lo que es el Estado, no pueden existir ni la nacionalidad ni la ciudadanía sin la existencia misma del Estado. Pues, si no existiera el Estado, ese grupo de personas que están en un determinado territorio geográfico no son más que un grupo de personas con ciertas características comunes, porque es el Estado como persona jurídica, como Estado-nación, como esa gran superestructura dotada de población, gobierno y territorio, quien decide cuáles son las circunstancias o cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que un sujeto sea denominado de nacionalidad X, Y o Z. Entonces, dentro del derecho internacional público, tenemos que la característica de la nacionalidad es permanente y es estable. Y tenemos dos maneras de adquirir la nacionalidad: por nacimiento o por naturalización. Y este es un vínculo, o sea, es como el cordón umbilical que nos une a determinado espacio geográfico. Y este vínculo de subordinación crea a favor o en contra del nacional derechos y deberes que debe cumplir en cualquier lugar donde se encuentre. ¿Ok? Por ejemplo, ciertos estados-nación, dependiendo de su estructura, sus costumbres, de su idiosincrasia y de todo lo que los configura, estiman que hay ciertas cosas que se denominan traición a la patria, pero hay otros que determinan otras circunstancias son traición a la patria. Por ejemplo, estos estados donde funcionan más o menos algo así como una teocracia, que son los países del Medio Oriente, en donde el Corán es casi que una norma, es decir, un libro religioso es una norma para la gran mayoría de los que conforman, o para todos los que conforman ese Estado-nación. Entonces, por ejemplo, si en el Corán dice que una mujer que no lleve la burka o que no tenga determinadas ropa o vestimenta, esa mujer anatema, o hay que apedrearla o hay que... Bueno, y en esos sistemas de gobierno, como quien dice, se dividen entre fieles e infieles. Nosotros que somos cristianos, seríamos denominados como infieles. Entonces a todos los infieles hay que eliminarlos, y por eso es que esa gente se pone esas bombas y va y mata y hace y todo lo que más. Bueno, todo eso ellos lo hacen básicamente porque dentro de su cosmovisión, dentro de su constitución epistemológica, ellos piensan que nosotros somos infieles y que nosotros no alabamos a Alá, y entonces a nosotros hay que quitarnos de la faz de la tierra, y para ellos los delitos contra la patria o de traición a la patria son muy distintos a los nuestros. Por eso yo digo que el Estado-nación es el que va a determinar, y muchos de esos delitos de traición a la patria dan origen incluso a poder quitarle la nacionalidad a alguien. Es por ello que hablo de esto, ¿no? Entonces la nacionalidad es un vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado, teniendo en cuenta que los Estados-nación, dependiendo de sus condiciones sociales, culturales e históricas, van a legislar de manera diferente. Entonces, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 20, señala el derecho, primero, el derecho a la nacionalidad, diciendo que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Segundo, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. Y tercero, nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho de cambiarla. Ojo, forma parte de los derechos humanos del hombre. Tenemos criterios determinantes de la nacionalidad. Tenemos el ius solis y el ius sanguini. El ius solis viene del derecho del suelo,
y el ius sanguinis del derecho de la sangre. Son dos palabras en latín que yo les agradezco a ustedes que las tengan en cuenta para cuando vayan a Derecho Constitucional 2 y su profesor les pregunte qué es ius sanguinis, qué es ius solis, y no me hagan pasar vergüenza, por favor. El ius solis es el sistema que reconoce la nacionalidad originaria del individuo por el solo hecho de nacimiento en el territorio del Estado. Y el ius sanguinis tendrán la nacionalidad originaria aquellos individuos que naciendo en estado extranjero adquieran la nacionalidad de los padres. Algunos estados pueden admitir esta modalidad con respecto al hijo mientras éste permanece en minoría de edad. Los estados todos tienen normas distintas para poder otorgarle la nacionalidad a las personas. Pero en el sistema adoptado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros acogemos los dos sistemas, porque reconocemos como venezolanos a todos los nacidos en el territorio sin imponer ninguna condición, es decir, reconocemos el ius solis absoluto en el artículo 32, numeral primero, mientras que el ius sanguinis se habrá de distinguir en tres supuestos distintos vistos en el 33.2, 32.2 y 32.3. Y en este sentido tengo que resaltar ciertos aspectos. Dentro de la nacionalidad derivada o adquirida, tenemos la naturalización, que es el acto mediante el cual el Estado acepta la manifestación de la voluntad de un extranjero de adoptar la nacionalidad de un país donde reside. Para Zambrano Freddy, que es uno de los teóricos que habla al respecto, dice que la naturalización es un acto administrativo y se obtiene mediante una declaración formal del Estado admitiendo a un extranjero como nacional de ese país. Dicha declaración deberá publicarse en Gaceta Oficial. Como es un acto administrativo, para usted poder probar que se le ha otorgado la nacionalidad, eso debe ser publicado en Gaceta Oficial. Con respecto a este tema tenemos el artículo 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Tenemos, son venezolanos y venezolanas por nacimiento toda persona nacida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el criterio ius solis absoluto, es decir, todo el que nace acá es venezolano o venezolana por nacimiento. Y en este aspecto hay ciertos autores que dicen que bueno, que eso puede tener alguna discusión teórica porque pudiera alguien nacer en el territorio venezolano de manera circunstancial sin que lo una al territorio un vínculo afectivo. Por ejemplo, un avión X tuvo que aterrizar por emergencia en el país porque se le acabó el combustible. Entonces, había una persona allí, esa persona se puso nerviosa, está embarazada, bueno, se le adelantó el parto, parió. Ese niño tiene nacionalidad venezolana, pero quizás ese niño se vaya a su país, el país de origen de sus padres y nunca adquiera un vínculo real con la nación. Bueno, pero eso es originariamente, básicamente nosotros adquirimos la nacionalidad en Venezuela por haber nacido en el territorio. También tenemos el criterio ius sanguinis absoluto. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano y madre venezolana por nacimiento, es venezolana. Entonces eso es criterio del ius sanguinis absoluto, que es el 32.2. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hija o hijo de padre venezolano y madre venezolana. Aquí tienen que coincidir las dos circunstancias, madre y padre venezolano, por nacimiento. Ojo, padre y madre venezolano por nacimiento. Ese es el ius sanguinis absoluto. Tenemos el criterio ius sanguinis relativo, que dice toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento.
siempre que establezca su residencia en el territorio de la República o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Aquí tenemos este O, ojo con el O, porque si naciste en el extranjero y eres hijo de padre de venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, tienes que cumplir con una de estas dos circunstancias. Siempre que establezca su residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. O sea, él bien puede establecer su residencia o bien puede declarar su voluntad. Este es el jus sanguinis, el criterio jus sanguinis relativo. Ahora tenemos el criterio del jus sanguinis relativo también, que es toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir los 18 años de edad establezca, ojo, aquí se tienen que cumplir dos condiciones: establecer su residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y antes de cumplir los 25 años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad. ¿Ok? Entonces, esta persona, antes de cumplir los 18 años, debe establecer su residencia y antes de cumplir los 25 debe declarar su voluntad. Fíjense que en el anterior deberías de cumplir una de las dos condiciones. Y en este, porque es venezolano, hijo de padre venezolano por naturalización, debe cumplir las dos circunstancias: la residencia antes de los 18 y declarar la voluntad antes de los 25 de adquirir la nacionalidad. Ahora, tenemos en el artículo 33 la nacionalidad venezolana derivada. Es decir, son venezolanos y venezolanas por naturalización. 1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza a tal fin y deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. Pero tenemos aquí ciertas facilidades especiales. El tiempo de la residencia se reducirá a 5 años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieran la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Tenemos el matrimonio por naturalización. Los extranjeros o extranjeras que contraen matrimonio con una persona venezolana desde que declare su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Y tenemos aquí en la parte 4 los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante los 5 años anteriores a dicha declaración. Entonces, esos hijos menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre. Es decir, un extranjero que adquiere la nacionalidad porque se naturaliza en Venezuela y tiene unos hijos menores de edad, esos hijos también tienen la posibilidad de adquirir la nacionalidad siempre que declaren la voluntad antes de cumplir los 21 años. Tenemos el principio de doble nacionalidad. La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad, teniéndose en cuenta que existen países que si adquieres una segunda nacionalidad debes renunciar a la originaria. Tenemos el artículo 35, pérdida de la nacionalidad. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privados de su libertad. La nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley. Y al respecto tenemos que existen causas para que a una persona se le revoque de la nacionalidad. Y tenemos la ley, el artículo 48 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, a saber que previa sentencia judicial el venezolano y la venezolana por naturalización perderá la nacionalidad venezolana, y les voy a leer ciertas circunstancias para que más o menos entiendan
¿Cuáles serían las causas? Cuando encontrándose en territorio extranjero, ejecute, colabore, coadyuve, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos contrarios a los intereses de cualquier índole de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando ejecute, colabore, coadyuve, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que afecten la integridad, soberanía o independencia de la República Bolivariana de Venezuela y logre sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Cuando ejecute, colabore, coadyuve, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que menoscaben la seguridad de la nación y logren sustraerse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Cuando haya obtenido la nacionalidad venezolana con el fin de sustraerse a los efectos del ordenamiento jurídico nacional o extranjero. Es decir, básicamente cuando cometa actos en colaboración con el extranjero para menoscabar la seguridad de la nación. Entonces, esto con respecto a la nacionalidad. El artículo dice renuncia y recuperación de la nacionalidad. El artículo 36 establece se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de 2 años y manifieste su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas por naturalización que renuncian a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla nuevamente cumpliendo lo que establece el artículo 33 de la Constitución. El artículo 37 establece los tratados sobre la nacionalidad. El Estado promoverá la celebración de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente con los estados fronterizos y los señalados en el numeral 2 del artículo 33 de la Constitución, que el numeral 2 del artículo 33 es Portugal, España, Italia y países latinoamericanos y del Caribe. Tenemos el artículo 38, legislación sobre la nacionalidad. La ley dictará de conformidad con las disposiciones anteriores las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad venezolana, así como con la revocación y nulidad de la naturalización. Tenemos todo esto es respecto de la nacionalidad. Y acá tenemos el artículo 39 que es de la ciudadanía y los derechos políticos. Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a intervención civil y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, es decir, mayores de 18 años, ejercen la ciudadanía y en consecuencia son titulares de derechos y deberes políticos. Es decir, tenemos derecho a votar y a derecho a ser elegidos como candidatos. Pudiéramos ser elegidos como candidatos políticos. De acuerdo con esta Constitución, en el artículo 40 tenemos los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Tenemos la igualdad absoluta entre venezolanos por nacimiento y venezolanos por naturalización. Gozan de los mismos derechos y de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieran ingresado al país antes de cumplir los 7 años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad. Es decir, somos iguales los que nacimos en Venezuela a los que se naturalizaron siempre y cuando ellos hayan ingresado al país antes de los 7 años de edad y residido permanentemente hasta alcanzar la mayoridad. Un aspecto muy importante con respecto a esto, miren, los cargos políticos reservados a los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad. Ojo con esto, artículo 41. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo, presidente o presidenta o vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor, fiscal general de la República, defensor
gobernador del pueblo, ministro o ministra de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, es decir, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos y aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, solamente los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad pueden tener todos los cargos que les mencioné y, muy importante, gobernador y alcalde de los estados y municipios fronterizos. ¿Y eso por qué? Imagínense ustedes que tan cerca que tenemos a Colombia y con los millones de colombianos que hay en Venezuela, y que venga un colombiano que nació en Colombia pero que se naturalizó como venezolano, por todo lo que ya sabemos, la cantidad de personas colombianas que tienen cédula venezolana, y viene uno de estos colombianos y se lanza a gobernador del estado Táchira, por ejemplo, que ese estado es fundamental para la seguridad de la nación. Si ya sucede todo lo que sucede en un estado fronterizo, imagínense ustedes que un colombiano sea gobernador del Táchira. Entonces, estas normas no son solamente acá, son en la mayoría de los países del sistema mundo, es por salvaguardar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país, porque bien pudiera un gobernador colombo venezolano decir, bueno, nos anexamos a Colombia, imagínense ustedes, por seguridad de la nación, obviamente. Las condiciones de domicilio y residencia para el ejercicio de cargos públicos por venezolanos. Existen muchos venezolanos por naturalización pudieran optar a cargos públicos, pero para ejercer los cargos de diputado o diputada de la Asamblea Nacional, ministros o ministras, gobernadores y alcaldes o alcaldesas de estados y municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela, no menor de 15 años, y cumplir con los requisitos y la aptitud prevista en la ley. El artículo 42 establece la pérdida de la ciudadanía. Quien pierde o renuncia a la nacionalidad también pierde la ciudadanía, y el ejercicio de la ciudadanía o de algunos de los derechos políticos solo puede ser suspendida por sentencia judicial firme en los casos que establezca la ley. Ya les expliqué en qué casos básicamente existen sentencias en donde se le puede quitar la nacionalidad a alguien, básicamente cuando cometa crímenes en contra de la patria, contra la seguridad de la nación, un golpe de Estado o adquiere la nacionalidad para cometer delitos y que esos delitos vayan en contra de la soberanía del Estado. Bueno, hasta aquí la parte de la nacionalidad. Espero que hayan entendido bien que la nacionalidad es ese vínculo jurídico que une al ser humano y al Estado, y que el Estado determina las condiciones bajo las cuales las personas adquieren la nacionalidad, que la ciudadanía es consecuencia directa de la nacionalidad, y que la ciudadanía es la posibilidad que tenemos los seres humanos de ejercer nuestros derechos políticos, bien sea derecho a votar o bien sea derecho a postularnos a cargos de elección popular. Espero que hayan entendido que existen ciertos cargos públicos en donde solamente los venezolanos por nacimiento podemos ejercer, y otros cargos donde los venezolanos por naturalización pudieran ejercer, bien marcando las diferencias entre uno y otro. Muchas gracias.